El tejido sanguíneo es un tejido conjuntivo líquido que se encuentra en nuestro organismo y que circula gracias al sistema cardiovascular. En un adulto promedio podemos encontrar 6 litros de sangre, lo que compone más o menos aproximadamente de un 7 a un 8% de su peso corporal. Al igual que el resto de los tejidos conjuntivos, este se compone de células y de un componente extracelular. La sangre cuenta con diversas funciones, entre las cuales encontramos lo que sería el transporte de nutrientes y de oxígeno hacia las células, también el transporte de hormonas y de otras sustancias reguladoras que nos ayudarán a mantener un equilibrio y una homeostasis en nuestro cuerpo. También encontramos que esta transporta células humorales del sistema inmunitario que nos ayudarán a la protección de microorganismos patogénicos, de proteínas alteradas o de células transformadas. Las células que componen a nuestro tejido sanguíneo son los eritrocitos, conocidos como glóbulos rojos, los leucocitos, conocidos como glóbulos blancos, y los trombocitos, conocidos como plaquetas. También contamos con un líquido extracelular denominado plasma, que le confiere esta característica de fluidez a la sangre y es abundante en proteínas. El plasma se compone por un 90% de agua, lo que le dará esta capacidad de ser un disolvente de diversos solutos, como lo serían sustancias nutritivas, proteínas y algunas sustancias de desecho, todo esto para lograr una homeostasis y así puede existir un buen metabolismo celular. Las principales proteínas que componen al plasma son la albumina, las globulinas y los fibrinógenos. La albumina es el componente proteico principal del plasma, pues comprende aproximadamente el 50% de su composición. Está encargado de mantener un equilibrio en el volumen sanguíneo en respecto al volumen tisular extracelular. Las globulinas comprenden a las inmunoglobinas y las globulinas no inmunitarias. Las inmunoglobulinas actúan como anticuerpos en el tejido sanguíneo y las globulinas no inmunitarias mantienen la presión osmótica en el sistema vascular y también actúan como transportadoras de proteínas, por ejemplo, la hemoglobina. La hemoglobina es encargada de transportar el oxígeno desde los pulmones hacia los tejidos del cuerpo y también de transportar el dióxido de carbono a este mismo. Y el fibrinógeno es la proteína más grande que se encuentra en el plasma y esta se encuentra en funciones de coagulación de la sangre. El plasma, debido a su gran cantidad de agua, un 90% de su composición, en los cortes histológicos es muy difícil de teñir, pero gracias a su cantidad de proteínas podemos observarla de una tinción muy baja cuando utilizamos una técnica de frotis sanguíneo y utilizamos tinciones como lo sería la eosina o el azul de metileno. El hematócrito es un índice hematológico que cuando hacemos una prueba de sangre nos indica en porcentaje cuál es la cantidad en volumen de eritrocitos en la sangre estudiada. Continuando con las células que componen a este tejido sanguíneo, tenemos a los eritrocitos, también conocidos como glóbulos rojos o hematies. Estos se tiñen de manera uniforme con eosina, dándoles este aspecto en un corte histológico de un color rosado o rojizo. Estos son discos bicóncavos anucleados, los cuales carecen de orgánulos típicos y también contienen hemoglobina. Como ya lo había mencionado, es una proteína especializada en el transporte de oxígeno y de dióxido de carbono. Estos solamente funcionan dentro del torrente sanguíneo para fijar el oxígeno y llevarlo a los tejidos del cuerpo y de los tejidos del cuerpo llevar el dióxido de carbono y eliminarlo. A pesar de que su vida es aproximadamente de 120 días, alrededor del 1% de los eritrocitos en el cuerpo van a sufrir la eliminación debido a la senescencia, pero la médula ósea es encargada de reproducir reemplazos de estos eritrocitos eliminados. Los eritrocitos entran en la regla del histólogo, lo que significa que se va a utilizar esta célula para compararla con el resto de células del cuerpo y darle esta característica de la diferenciación de tamaños. Los eritrocitos tienen la capacidad de ser muy deformables. Esto hace que atraviesen con facilidad por los capilares más estrechos, gracias a su plegamiento propio. Su forma es proporcionada por proteínas de su membrana asociadas a su citoesqueleto, lo que le da una proporcionalidad mecánica y una flexibilidad para resistir las fuerzas de la circulación. En la circulación, los eritrocitos pueden experimentar deformaciones rápidas y irreversibles. Por ello, su membrana celular tiene una estructura exclusiva del citoesqueleto. Además, una bicapa lipídica normal que contiene dos proteínas importantes. Primero, tenemos a las proteínas integrales de la membrana, que estas están compuestas por dos proteínas transmembranosas, las glucoforinas y las proteínas de banda 3. Estas proteínas sirven como puntos de anclaje para que la red de expectrina no se quede flotando,
ya que si ocurre así, el eritrocito perdería su forma bicóncava, haciéndola redonda y ya quitándole esta capacidad de traspasar los capilares. Después tendremos a las proteínas periféricas de la membrana, que estas formarán una malla que le dará resistencia y elasticidad con las proteínas del citoesqueleto como moléculas de espectrina alfa y beta, que estas se unirán para formar filamentos flexibles que le darán la cualidad a la célula de doblarse sin romperse. Esta red es unida a la membrana gracias a los complejos de la banda 4.1 y el complejo de la anquienina. Hablemos de la eritropoiesis o de dónde nace esta célula eritrocito. Tenemos que primero pasa por la fase de progenitor mieloide común, que estas vienen derivadas de las células madre hematopoyéticas, que después se diferenciarán en células progenitoras megacariocíticas eritroides, que estas podrán dar origen a dos líneas, una línea megacariocítica y una línea eritroide, que cuando van a ser eritroides se diferencian en progenitores sensibles a la eritropoyetina, que estas ya no serán multipotenciales, puesto a que están comprometidas en un 100% a ser de origen eritroide. Como consecuente, tenemos al proeritroblasto, que el proeritroblasto será la primera célula morfológicamente visible de nuestra serie eritroide. Presentará un tamaño aproximado de entre 14 y 20 micras, con un núcleo grande y redondeado, con una cromatina laxa y presentará al menos uno o dos nucleolos. Este tendrá un citoplasma muy basófilo debido a su presencia en abundancia de ARN ribosómico, y este no contendrá hemoglobina visible. Después tenemos al eritroblasto basófilo, que este tendrá un núcleo más condensado, sin nucleolos, y un citoplasma de un color azul intenso. Después de este, podremos observar un eritroblasto policromatófico, que este es el resultado de la división del eritroblasto basófilo, y este presentará un núcleo más pequeño y condensado, y en un corte histológico lo podremos observar con un citoplasma de un color gris liláceo. Después de este, obtendremos un eritroblasto ortocromatófilo, que este ya tiene un núcleo que se llama muy pigmótico, puesto a que es de un color negro y está compacto. Su citoplasma será de un color rosado acidófilo y este ya dominará la hemoglobina. Esta célula ha perdido casi todos sus ribosomas y ya no se dividirá más. También presentará la característica de que expulsará su núcleo, que este será fagocitado por el macrófago central. Y como penúltima fase de la eritropoiesis tendremos al reticulocito, que este será una célula anucleada con un citoplasma acidófilo con restos de ARN ribosomal que se verán como una red azul con tinción supravital, es decir, azul de cecilio brillante. Y esta aún sintetiza pequeñas cantidades de hemoglobina, para ahora sí darnos como resultado final un eritrocito maduro. Después tendremos otro grupo de células que se llamarán leucocitos o glóbulos blancos, que estos se subclasificarán en dos grupos generales. Las células que contienen gránulos específicos se clasifican como granulocitos, que entre ellos tendremos a los neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Y las células que carecen de estos gránulos específicos se clasificarán como agranulocitos, que contienen a los linfocitos y a los monocitos. No obstante, tanto como los granulocitos como los agranulocitos contienen una pequeña cantidad de gránulos azurófilos inespecíficos que son los lisosomas. Antes de entrar en sí a la clasificación de las células granulocitos, tendremos que hablar de dónde provienen estas células. Y tenemos que los granulocitos provienen de las células progenitoras mieloides comunes que son multipotenciales, que estas se diferenciarán en células progenitoras de granulocitos monocitos, bajo la influencia de citocinas que estimulan a estas células para producir a los granulocitos, que ya los conocemos que son los neutrófilos, eosinófilos o basófilos, y también a los monocitos. El progenitor de los neutrófilos pasa por 6 etapas morfológicamente identificables en el proceso de maduración, que sería el mieloblasto, promieloblasto, mielocito, metamielocito, célula encallado o en bandas y neutrófilos maduros. Los mieloblastos son las primeras células reconocibles que inician el proceso de la granulocitopoiesis. El mieloblasto es la primera célula precursora de neutrófilos microscópicamente reconocibles en la médula ósea. Estos tienen un núcleo esferoideo eucromático grande con 3 a 5 nucleolos, que miden de 14 a 20 micras de diámetro aproximadamente y tienen una relación núcleo-citoplasma alta.
La pequeña cantidad de citoplasma granular es intensamente basófila. Después tenemos a los promielocitos, que son las únicas células que producen los gránulos azurófilos. El promielocito tiene un núcleo esferoideo grande con gránulos azurófilos en su citoplasma. Consecuente a estos, tenemos los mielocitos que comienzan con un núcleo más o menos esferoideo, que se vuelve cada vez más heterocromático y adquiere una escotadura distinta durante las divisiones subsecuentes. Continuando con el metamielocito, es la etapa en la cual se pueden identificar bien los linajes de neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Esto gracias a la presencia de muchos gránulos específicos. Los gránulos específicos de cada linaje superan en cantidad el de los gránulos azurófilos. El núcleo se torna heterocromático y la escotadura se profundiza hasta alcanzar una escotadura con una forma arriñonada. Por último, tenemos que en la serie neutrófila, la célula en banda o célula encabado es anterior al desarrollo de los primeros lóbulos nucleares discernibles. El núcleo de esta célula es alargado y de un ancho casi uniforme, lo que le confiere un aspecto de herradura. Más tarde de esto aparecerán unas constricciones nucleares en el neutrófilo en banda y se volverán más prominentes hasta que se pueden reconocer de 2 a 4 lóbulos nucleares. Entonces la célula ya se consideraría un neutrófilo maduro. Ahora que sabemos de dónde provienen los neutrófilos, tendremos que hablar un poco más de estos. Los neutrófilos son los leucocitos más abundantes y los granulocitos más frecuentes en la sangre. Los neutrófilos miden aproximadamente de 10 a 12 micras de diámetro y claramente son más grandes que los eritrocitos. Estos se caracterizan por las múltiples lobulaciones de su núcleo y que por esta razón también pueden denominarse como neutrófilos polimorfonucleares. Estos pueden contener de 2 a 4 lóbulos unidos por finas hebras de material nuclear. La cromatina de los neutrófilos tiene una distribución característica, pues esta contempla amplias regiones de heterocromatina y que se encuentran principalmente en la periferia del núcleo y algunas regiones de eucromatina que se encuentran sobre todo en el centro de este núcleo. El citoplasma de un neutrófilo contiene 3 tipos diferentes de gránulos, que estos reflejarán las diversas funciones fagocíticas de esta célula. Primero, tenemos a los gránulos azurófilos, que estos son más grandes pero en menos abundancia que los gránulos específicos de los neutrófilos. Estos gránulos serán los lisosomas de estos neutrófilos y estos contendrán mieloperoxidasas que se apresarán como un material granulado fino y que estos ayudarán a la formación de hipoclorito y cloraminas, que son unos bactericidas altamente reactivos, además de hidrolasas ácidas, defensinas, catelicidina, que destruirá a los patógenos en la sangre. Tendremos a los gránulos específicos, que son los más pequeños y por lo menos 2 veces más abundantes que los gránulos azurófilos. Estos tienen forma elipsoidal y contienen adversas enzimas como la colagenasa tipo 4, gelatinasa y fosfolipasa, así como activadores del complemento y otros péptidos antimicrobianos como las lisocimas y las lactoferrinas. Y por último tenemos a los gránulos terciarios, que son de 2 tipos en los neutrófilos, un tipo que contiene las fosfatasas y el otro tipo que contiene metaloproteinasas como las colagenasas, gelatinasas, que facilitan la migración de los neutrófilos a través del tejido conjuntivo. Los neutrófilos se caracterizan por ser células móviles, puesto a que abandonan la circulación y migran en su sitio de acción del tejido conjuntivo para poder realizar sus funciones inmunitarias y de vigilancia y también de eliminación de patógenos. Estas células cruzan el endotelio de los vasos en varias ocasiones mediante un proceso altamente regulado denominado la diapedesis, a la vez que estos entran en una intravasación y salen en la extravasación de la circulación. Los neutrófilos son las células más abundantes en la primera onda de células que llegan en un sitio de lesión tisular. La diapedesis comienza cuando los neutrófilos interactúan con la superficie luminal del endotelio. La fase inicial de la migración de los neutrófilos se produce en las vénulas poscapilares, cuando la selectina E y la selectina P se encuentran en la superficie de las células endoteliales de las vénulas poscapilares, haciendo que los neutrófilos queden adheridos a estas. En la segunda fase, la unión estrecha de los neutrófilos en la superficie endotelial se logra por moléculas integrinas. Las integrinas expresadas en la superficie de los neutrófilos se adhieren a las moléculas de adhesión de la superfamilia de las inmunoglobulinas. La migración
adicional hacia el sitio de la lesión es dirigida por un proceso conocido como quimiotaxis. Los neutrófilos son fagocitos activos que utilizan una gran variedad de receptores de superficie para reconocer bacterias y otros agentes infecciosos en los sitios de inflamación. Los receptores utilizados con mayor frecuencia por los neutrófilos durante la fagocitosis incluyen a los receptores de Fc, a los receptores de complemento, a los receptores fagocíticos o de scavengers y los receptores de tipo troll o receptores de reconocimiento. Para observar estas células en un corte histológico utilizamos la técnica de Wright o la de Giemsa, en donde observaremos un núcleo segmentado de 2 a 4 lóbulos, un citoplasma claro con gránulos finos de color lavanda o de color neutro. Siguiendo con los granulocitos tenemos a los eosinófilos, que los eosinófilos tienen más o menos el mismo tamaño que los neutrófilos y su núcleo es habitualmente bilobulado. Al igual que los neutrófilos, la heterocromatina en estas células está compactada en la envoltura nuclear, mientras que la eucromatina está ubicada en el centro del núcleo. El citoplasma de los eosinófilos contiene dos tipos de gránulos en su interior. Los gránulos azurófilos, que son los lisosomas. Estos contienen una gran variedad de hidrolasas ácidas lisosómicas habituales y otras enzimas hidrolíticas que funcionan en la destrucción de parásitos y en la hidrólisis de los complejos antígeno-anticuerpo. Y también tenemos los gránulos específicos, que estos gránulos de los eosinófilos contienen un cuerpo cristaloide rodeado por una matriz menos electrodensa. Estos contienen 4 tipos de proteínas principales. Una proteína con arginina abundante llamada proteína básica mayor, que le confiere la acidofilia a estos gránulos, la proteína catiónica del eosinófilo, la peroxidasa del eosinófilo y la neurotoxina derivada del eosinófilo. Los gránulos específicos también contienen histaminasa, arilsulfatasa, collagenasa y catepsinas. En la práctica histológica con la técnica de Wright o la de Giemsa, podremos observar gránulos grandes intensamente teñidos de rojo o rosado por su capacidad acidófila y un núcleo generalmente bífido. Para terminar con los granulocitos, tenemos a los basófilos, que tienen más o menos el mismo tamaño de los neutrófilos y se denominan así debido a los abundantes gránulos de gran tamaño que hay en su citoplasma y que estos se tiñen con colorantes básicos. Los basófilos son los menos abundantes dentro de todos los leucocitos y representan menos del 0.5% del total. La heterocromatina, al igual que los otros dos granulocitos, se encuentra principalmente en la periferia del núcleo y la eucromatina está ubicada sobre todo en el centro de este núcleo. Los orgánulos citoplasmáticos típicos son escasos y la membrana plasmática del basófilo posee abundantes receptores de Fc, de alta afinidad de anticuerpos de inmunoglobulina E, además de una proteína específica de 39 kilodaltos llamada CD40L que se expresa en la superficie de los basófilos. El citoplasma del basófilo contiene dos tipos de gránulos, los gránulos azurófilos, que son los lisosomas de los basófilos y contienen diversas hidrolasas ácidas lisosómicas que son similares a la de los otros leucocitos, y los gránulos específicos, que estos gránulos contienen una gran variedad de sustancias, de las que sabemos la heparina, la histamina, el heparansulfato, leucotrienos y citocinas como IL-4 o IL-3. En un corte histológico, con la técnica de Wright o la técnica de Giemsa, podremos observar gránulos oscuros densamente teñidos de color azul oscuro y que a veces ocultan al núcleo. Ahora, pasando a los agranulocitos, que comprenden a los linfocitos y a los monocitos, iniciaremos con los linfocitos. Antes de adentrarnos en lo que es un linfocito, tendremos que saber de dónde surge esta célula. Y pues bueno, sabemos que el desarrollo y la predestinación del linaje de las células linfoides progenitoras comunes dependen de la expresión de diversos factores de transcripción. Por ejemplo, en los linfocitos T, que derivan de estas células progenitoras linfoides comunes, se necesita el factor de transcripción GATA3. En el caso de los linfocitos B, que igual derivan de estas mismas células progenitoras linfoides comunes, se necesitan los activados de genes específicos con un factor de transcripción denominado PAX5. Y también es muy poco sabido, pero es muy probable que las células linfoides NK se diferencien bajo la influencia de las citocinas IL-2 e IL-15 en células pre-NK inmaduras y que después de la adquisición de funciones efectoras de células NK
se conviertan en células linfoides NK maduras. Los linfocitos son las principales células funcionales del sistema linfático o inmunitario. Los linfocitos son los agranulocitos más abundantes y representan aproximadamente el 30% del total de los leucocitos sanguíneos. Estas representan células inmunocompetentes, redes circulares, lo que significa que son células que han adquirido la capacidad de reconocer y responder a antígenos y están en tránsito desde un tejido linfático a otro. Se pueden identificar tres grupos de linfocitos de acuerdo con su tamaño: linfocitos pequeños, medianos y grandes, que van en un radio de diámetro de 6 a 30 micras aproximadamente. En el organismo hay tres tipos de linfocitos distintos desde el punto de vista funcional. Tenemos a los linfocitos T, que tienen una vida media prolongada y participan en la inmunidad mediada por las células. A los linfocitos B, que tienen una vida media variable y participan en la producción de anticuerpos circulantes, y a los linfocitos NK, que se programan durante su desarrollo para destruir ciertas células infectadas por virus y algunos otros tipos de células tumorales. Para observar estas células se utiliza la técnica de Wright o la Giemsa, donde se puede observar un núcleo grande, denso, redondo u ovalado, y un citoplasma escaso teñido en azul claro, donde no se muestran gránulos específicos visibles. Los linfocitos T no se pueden distinguir en los linfocitos B, en los frotis sanguíneos ni en los cortes histológicos, así que para identificarlos se deben utilizar técnicas inmunocitoquímicas para diferenciarse en los tipos de marcadores y de receptores en su superficie celular. Después tenemos a los monocitos, que antes de adentrarnos a los monocitos tenemos que saber de dónde surgen. Que los monocitos se producen en la médula ósea a partir de una célula madre progenitora de granulocitos o monocitos, que ésta se puede dividir ya sea en granulocitos o en alguna de los otros tres linajes de células granulocíticas. El desarrollo adicional de este linaje de células progenitoras de monocitos depende de la presencia continua de factores de transcripción PU.1 y GEGR1, y estas son estimuladas por las citocinas IL-3 y GM-CSF. Los monocitos son los precursores de las células del sistema fagocítico mononuclear. Los monocitos son los leucocitos más grandes de un frotis sanguíneo, que tienen un diámetro aproximado de 18 micras. Estas viajarán de la médula ósea a los tejidos del cuerpo para así diferenciarse en los diversos fagocitos del sistema en el que estén. Por ejemplo, los macrófagos del tejido conjuntivo, los osteoclastos, los macrófagos alveolares, los macrófagos de los ganglios linfáticos del vaso y los de la médula ósea, entre otros. En la práctica histológica se pueden observar estas células al utilizar la técnica de Wright o la de Giemsa, donde podremos encontrar células grandes con un citoplasma amplio y claro de un color grisáceo, un núcleo reniforme o arriñonado y con gránulos azurófilos que pueden observarse de modo general. Y para finalizar con las células tenemos a los trombocitos, que también se les denomina plaquetas. Estos derivan de células grandes poliploides cuyos núcleos contienen múltiples juegos de cromosomas en la médula ósea que se llaman megacariocitos. En la formación de estas plaquetas aparecen múltiples conductos de demarcación plaquetaria en las regiones periféricas del megacariocito, que separa pequeñas porciones del citoplasma. La membrana que reviste estos conductos se origina por invaginación de la membrana plasmática. Por lo tanto, los conductos están en comunicación con el espacio extracelular. El desarrollo y la fusión constante de las membranas de demarcación plaquetaria determinan que los fragmentos citoplasmáticos se separen por completo para formar plaquetas individuales o trombocitos. Después de la entrada en el sistema vascular de la médula ósea, las plaquetas circulan como estructuras discoidales de alrededor de 2 a 3 micras aproximadamente, donde su vida media es de unos 10 días aprox. Desde el punto de vista estructural, las plaquetas pueden dividirse en 4 zonas según su organización y su función. En una zona periférica, una zona estructural, una zona de orgánulos y una zona membranosa. Es importante así destacar que la función principal de los trombocitos es la de la coagulación sanguínea y la de la reparación de los vasos sanguíneos cuando existe una lesión. En un corte histológico con la técnica de Wright o la técnica de Giemsa,
Los podremos observar como fragmentos pequeños discoides teñidos de púrpura claro o azulado que no presentan núcleo. Es momento de pasar a la matriz progenitora de todas estas células que les acabo de mencionar, que es la médula ósea. La médula ósea se va a dividir en dos fases, una fase de médula ósea roja y una fase de médula ósea amarilla. La médula ósea roja se localiza dentro de los huesos, tanto en la cavidad medular de los huesos largos jóvenes como en los espacios del hueso esponjoso. La médula ósea está compuesta por vasos sanguíneos, las unidades especializadas de los vasos sanguíneos llamadas sinusoides y una red similar a una esponja de células hematopoyéticas. El sinusoide de la médula ósea roja es la unidad vascular única que se localiza en posición generalmente ocupada por un capilar, lo que quiere decir que ésta se interpone entre las arterias y las venas. Se piensa que esta deriva de los vasos que han irrigado el tejido óseo cortical. El sistema de sinusoides de la médula ósea es una circulación cerrada, lo que significa que los elementos formes nuevos tienen que atravesar todo el endotelio para entrar a la circulación mediante un poro transitorio de diapédesis intracelular. En la médula ósea roja activa, los cordones de las células hematopoyéticas contienen principalmente células sanguíneas en desarrollo y megacariocitos. La médula ósea inactiva se le denomina también médula ósea amarilla, que es la forma principal de la médula ósea en la cavidad medular de los huesos del adulto que ya no son hematopoyéticos, como por ejemplo los huesos largos de los brazos, de las piernas, de los dedos de las manos y de los dedos de los pies. En estos huesos, la médula ósea roja se ha sustituido completamente por grasa. En dado caso de una hemorragia grave, esta puede volver a convertirse en médula ósea roja tanto por la extensión del tejido hematopoyético hacia la médula amarilla, como por la repoblación de estas células madre circulantes. Como un ejemplo de correlación clínica, tenemos a la anemia de células falciformes, que es una hemoglobinopatía hereditaria causada por una mutación en el gen beta-globina que afecta a la hemoglobina S, lo cual produce una deformación del eritrocito causando hemólisis crónica. Esta enfermedad es más frecuente en pacientes descendientes de africanos. En Estados Unidos es una frecuencia de 1 a 1500 recién nacidos afroamericanos. Si usted no sabe si tiene el rasgo o la enfermedad de las células falciformes, puede averiguarlo haciéndose un análisis de sangre. Los análisis de sangre pueden determinar si su cuerpo produce la proteína de la hemoglobina S y en qué cantidad lo hacen. También, en un examen de frotis de sangre, se pueden observar la presencia de eritrocitos falciformes, que son elongados y con bordes puntiagudos. El número en el frotis de sangre periférica es variable con la gravedad de la hemólisis. A veces se pueden ver esferocitos e inclusiones dentro de los eritrocitos, y también se pueden observar cuerpos de Pappenheimer. La hemoglobina S causa la enfermedad de las células falciformes originadas por una mutación puntual en la cadena beta de la globina, que sustituye el ácido glutámico por la valina en la posición 6. Los homocigotos presentan casi toda su hemoglobina alterada y sufren anemia hemolítica severa, mientras que los heterocigotos tienen solamente un 40% de la hemoglobina S y suelen ser asintomáticos. La hemoglobina fetal protege a los recién nacidos hasta los 5 o 6 meses de vida, retrasando las manifestaciones de esta enfermedad. Las manifestaciones clínicas son variables. Estas incluyen la anemia hemolítica crónica y cuadros de dolor crónico en cualquier órgano. En los niños es frecuente el dolor óseo, debido a que este es secundario a la oclusión vascular. Los pacientes pueden cursar úlceras en las extremidades inferiores ocasionadas por éstasis. Es frecuente la susceptibilidad a procesos infecciosos, en particular por parvovirus B19. El diagnóstico se realiza con la determinación de la hemoglobina S mediante electroforesis y una presencia de células falciformes en el frotis de la sangre periférica.